Bienvenido a otra edición más del podcast de Hit Consulting. Ahora que estás escuchando el podcast, te cuento que ya estás marcando la diferencia, ya que el objetivo principal de este podcast es la transmisión del conocimiento. Ahora te voy a dejar disfrutar del mismo, pero te pido solamente una cosa. En el caso de que te haya parecido interesante, te pido que compartas con tus amigos, porque así todos juntos promoveremos la cultura del conocimiento. Muchas gracias por escuchar. La ley de lenguas, primero que nada, regula el uso de las lenguas en el Paraguay. Es la reglamentación del artículo 140 de la Constitución Nacional. Y básicamente esa ley de lenguas creó dos instituciones, una que se llama Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es el organismo regulador del uso de los idiomas en el Paraguay, y por el otro lado la Academia de la Lengua Guaraní. Esta academia tuvo como responsabilidad elaborar el alfabeto guaraní, el sistema de escritura del guaraní, y por otra parte la gramática. ¿Y por qué menciono esto? Porque con la gramática que fue publicada este pasado 17 de agosto y fue comunicada la publicación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a todos los organismos del Estado, por una cuestión muy simple, pero también un poco compleja en la aplicación, que a partir de la fecha del 17 de agosto pasado, todos los organismos del Estado tienen 3 años de tiempo para capacitar a sus funcionarios en el uso particularmente de la lengua guaraní. ¿Por qué? Porque dentro de 3 años la ley obligará a los funcionarios públicos a atender a las personas que acudan a ellos en cualquiera de los dos idiomas, que son los idiomas oficiales del Paraguay, castellano y guaraní. Entonces eso es lo que básicamente implica la ley de lengua promulgada en el año 2010, la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el año 2011, la Academia de la Lengua Guaraní en el 2012, y a partir de la gramática en este 2018 hay 3 años hasta el 2021 para que todos los organismos capaciten a sus funcionarios en el uso del guaraní y obviamente el castellano también. Y la ley sobre todas las cosas regula el uso de todos los idiomas. Tiene que proteger las lenguas, todas las que se hablan en nuestro país, no solamente las oficiales. Las lenguas oficiales según el artículo 140, el guaraní, el español y el guaraní, pero también forman parte del patrimonio lingüístico del Paraguay las lenguas habladas por las llamadas minorías étnicas, y allí entran las nativas, que son 19 comunidades indígenas, 19 etnias, 19 naciones que tienen sus propios idiomas, y también las minorías étnicas extranjeras, el caso de los inmigrantes que hoy viven en Paraguay, que sus idiomas también están protegidos por esta ley. La ley en sí empieza a funcionar a partir del 2011, cuando se crea la Secretaría y se instala al primer ministro de Políticas Lingüísticas, después del doctor Carlos Villagra Marsal. Y él fue el que, después de un concurso de títulos, méritos y aptitudes, convocó a los 15 primeros miembros de la academia, que fueron instalados el 12 de octubre de 2012, y estos 15 miembros instalados tuvieron a su cargo elegir otros 15 más, con lo que la academia completó el pleno de 30 miembros. Y con los 30 miembros, la academia ya posteriormente aprobó el nuevo alfabeto, que es el mismo vigente en la educación, en los colegios, en las escuelas de hace años, y la gramática, que vuelvo a insistir, se aprobó el pasado 17 de agosto. Y justamente el nombre básico refiere a conocimientos que son imprescindibles para cualquier funcionario, para cualquier persona que trabaja con la gente, que atiende a la gente, que enseña a la gente, que ayuda a la gente a comunicarse. Eso implica conocer la lectura, escritura, leer y escribir, conocer vocabulario, ser capaces de desarrollar una conversación, una escritura simple, sencilla, nada complicada. Y aparte de eso, el curso incluye contenidos de literatura, un poco de la parte de mitología guaraní, las leyendas, los cuentos populares y un capítulo dedicado a la historia de la lengua guaraní. Esa historia abarca épocas favorables y épocas, digamos, desfavorables al guaraní, que mucha gente no conoce y que en el estudio de la lengua son fundamentales porque generan lo que se llama un sentido de pertenencia.
una vez que uno conoce eso, como que se siente más dueño del guaraní también. El curso normalmente dura 10 meses y en ese trayecto, en la modalidad que nosotros estamos ofreciendo, lo que llamamos un curso a distancia, puede desarrollarse entre 8 o 10 meses. Si el grupo, en este caso, decide hacerlo en 8 meses, se puede sin ningún inconveniente, ¿verdad?, ajustando los horarios y los contenidos, los ejercicios, porque este es un curso que básicamente es a distancia, clases que se desarrollan por internet, consultas, respuestas y los trabajos que los estudiantes del curso deben responder, y eso se administra a partir de un grupo de WhatsApp o de una dirección de correo electrónico. Sí, sin ningún problema. Nosotros, por una parte, dentro de la responsabilidad que implica este curso, con Justo y Perfecto, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene una trayectoria de 33 años en nuestro país, y de esos 33 años, 30 años lo hemos dedicado al desarrollo de estos cursos, formando a personas en el conocimiento del guaraní, del idioma guaraní, desde una perspectiva básica, y para los que deseen continuar, el llamado curso de profesorado, que en este caso implica 2 años más. En total, el curso de profesorado, para quienes deseen proseguir, dura 3 años. Y otra vez, para quienes deseen continuar un poco más, porque siempre tenemos la circunstancia de mucha gente que dice, no, voy a hacer solamente lo básico, y al final terminan haciendo el profesorado, y una vez que terminó el profesorado, bueno, dicen, vamos a continuar un poco más, y terminan la licenciatura. Hoy nosotros tenemos en el Ateneo a gente que terminó una maestría que dura 2 años más, y un doctorado 2 años más. Es decir, la persona que en el tiempo que dispone, sin que sea un tiempo muy comprometido o muy complicado, puede, en un trayecto más largo, de hasta 8 años, tener un dominio absoluto y tener por consiguiente un título de doctor en lengua guaraní. Y aquel que decida solamente lo esencial, hacerlo en 8 meses y recibir el certificado de curso básico de lengua guaraní. Y primero que nada permite estudiar desde el lugar de trabajo o desde la casa, ¿verdad?, sin tener que desplazarse necesariamente hasta algún lugar. Segundo, tiene una agilidad extraordinaria, ya que semanalmente la persona puede, a través de la videoconferencia, acceder al tutor, al docente, y formular preguntas, escuchar la clase en vivo y en directo, como si fuera que uno está en una sala de clase, pero lo está haciendo desde su casa. Esa es una de las ventajas. Y lo otro es que al haber una videoconferencia, no solamente uno va a leer, sino que uno va a escuchar y va a hablar. Las dos cosas vamos a hacer al participar de este curso. Claro, al terminar el llamado curso básico, hay un certificado de 1000 horas de participación, que justamente se denomina certificado de curso básico de lengua guaraní.